Hay algunas historias que, bueno, parece que nacieron para hacer un éxito, ¿no? Pero la historia del anime Monster es justo lo contrario. Estamos hablando de una obra maestra que, si nos ponemos a pensar, por poco y nunca ve la luz del día. Literalmente, no debería existir. Con este versículo bíblico, que de verdad te pone la piel de gallina, arranca una de las tramas más complejas y retorcidas que se hayan contado en el mundo del manga. Es como un aviso, ¿no? Una señal de toda la oscuridad y los dilemas morales que se vienen. Y esa es la gran pregunta. Para poder entender la genialidad de Monster, primero hay que conocer el desastre que casi la manda al olvido para siempre. Bien, empecemos por el principio. El primer intento por adaptar este manga tan aclamado no fue un anime, para nada. Fue una serie con actores de carne y hueso, un dorama. Y déjenme decirles, era un proyecto increíblemente ambicioso. La idea era buena. Querían capturar ese realismo tan crudo del manga. Pero la producción se convirtió rapidísimo en un caos total. Logísticamente era una pesadilla, y económicamente ni se diga, un desastre. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, vean el gráfico. Los costos se dispararon de una manera brutal. Llegaron a triplicar el presupuesto que tenían al principio. O sea, la situación ya era completamente insostenible. Y así, de un día para otro, ¡pum!, se canceló todo. La obra maestra del creador se convirtió en un fracaso gigantesco, con millones de dólares perdidos y un futuro que se veía bastante negro. Ahora, para entender por qué ese fracaso dolió tanto, tenemos que retroceder un poco, a mediados de los 90. Ahí es donde entra la figura de Naoki Urasawa, el creador, con una visión que iba en contra de todas, pero todas las reglas de la industria del manga de esa época. Imagínense la escena. En una época donde todo eran héroes adolescentes, superpoderes y mundos de fantasía, llega Urasawa y propone una historia con un cirujano adulto en la Alemania de la posguerra fría, un thriller psicológico, lento. Las editoriales deben haber pensado que estaba completamente loco. El mercado estaba saturado de lo opuesto. Urasawa sabía que para que una historia tan imposible funcionara, tenía que sentirse real. Casi como si fuera un documental. Y esto lo llevó a un proceso creativo que solo se puede describir como una obsesión. Y es que no se quedó leyendo libros, no. Él se fue para allá. Caminó por las calles de Alemania, de la República Checa, tomó miles de fotos e incluso investigó experimentos reales de control mental de la Guerra Fría para crear el infame orfanato Kinderheim 511. Una locura. Bueno, volvamos al proyecto cancelado. En medio de toda esa crisis, a alguien se le ocurrió una idea desesperada, que sin querer terminaría creando la versión de Monster que todos conocemos y amamos hoy en día. Porque sí, el dorama fue una pérdida millonaria, un fracaso total. Pero entre los escombros había algo increíblemente valioso que había sobrevivido. Y aquí viene la genialidad. Contrataron al legendario estudio Madhouse para hacer un anime desde cero, pero con una condición muy particular. Tenían que animar todo para que encajara con las pistas de voz que ya se habían grabado para la serie cancelada. O sea, animar al revés. Esta restricción, que parecía una locura, fue una bendición. El director Masayuki Kojima se resistió a la presión de los ejecutivos que, claro, querían más acción, pero él se mantuvo firme y se comprometió a hacer una adaptación de 74 episodios, sin nada de relleno, siguiendo el manga casi viñeta por viñeta. Y así, lo que empezó como una misión de rescate casi suicida, terminó siendo un antes y un después en la historia de la animación. Un verdadero hito. Hay que decir que el anime no la tenía fácil, ¿eh? El manga ya era un fenómeno mundial. Había vendido más de 20 millones de copias y había ganado el prestigioso premio Osamu Tezuka, que es, digamos, como el Oscar del manga. La vara estaba altísima. Y aún así lo lograron. La serie que salió de todo este caos trascendió por completo el mundo del anime. Recibió elogios de la crítica que la ponen al nivel de gigantes de la televisión como True Detective o Breaking Bad, palabras mayores. Pero su verdadero legado, lo más importante, fue romper ese estigma de que la animación era solo para niños o para historias de fantasía.
Monster abrió la puerta para una nueva generación de thrillers mucho más complejos, mucho más adultos. Al final, la historia de cómo se creó Monster es casi tan atrapante como la serie misma. Es un recordatorio increíble de que las grandes obras de arte, a veces no salen de un plan perfecto, sino del caos. Y al final de todo, nos deja con esa misma pregunta. Una pregunta inquietante que se queda resonando en la cabeza mucho tiempo después de que terminan los